Mi padre me obligó a invitar a mi hermana, que se acostó con mi ex, a mi boda, de lo contrario él no iría, así que lo reemplacé por otro que me llevó al altar y ahora él me reclama. Este mes me casé con el amor de mi vida, Santiago. Como recién casados, uno esperaría que estuviéramos disfrutando de la alegría de nuestra luna de miel, planeando nuestro futuro o simplemente deleitándonos en la dicha de comenzar este nuevo capítulo juntos. En cambio, me encuentro hoy recurriendo a Reddit, desesperada por claridad y consejos, porque mi padre está haciendo mi vida insoportable. No puedo evitar preguntarme, ¿soy yo la culpable aquí? Permítanme darles algo de contexto. El problema se remonta a mi decisión de invitar a mi papá a que me llevara al altar en mi boda. A simple vista, esto podría parecer un gesto dulce y típico, sin embargo, es importante señalar que mi papá y yo nunca hemos sido cercanos, principalmente por su actitud hacia mí. Verán, mi mamá murió mientras me daba a luz. En ese momento, mi papá ni siquiera estaba allí, estaba fuera en un viaje de trabajo cuando mi mamá entró en labor de parto inesperadamente. Hubo complicaciones, ella sufrió una pérdida severa de sangre y, a pesar de los esfuerzos de los médicos, no pudieron salvarla. Para cuando mi papá regresó, se encontró con la devastadora noticia de que su esposa había fallecido. Todo lo que le quedó fui yo, una recién nacida que él nunca había conocido y que, a sus ojos, era responsable de la muerte de su esposa. Esto marcó el tono de todo lo que siguió. Ahora, entiendo en cierto nivel que perder a mi mamá de esa manera debió haber sido devastador para él, pero con los años quedó claro que su duelo se había convertido en resentimiento hacia mí. Ese resentimiento no era sutil, era evidente y ruidoso en cómo me trataba. A menudo he sentido como si cargara con el peso de la culpa por algo sobre lo que no tenía control, simplemente porque fui el bebé que sobrevivió cuando mi mamá no lo hizo. Mi hermana mayor, Laura, que es 4 años mayor que yo, una vez me dijo que durante mis primeros años, papá ni siquiera me miraba. Dijo que él le contaba a quien quisiera escuchar que le recordaba demasiado a mamá y que eso no le gustaba. Aparentemente, contrató a una niñera de tiempo completo y me dejaba casi todo el día con ella. Como resultado, pasé mi infancia sintiéndome descuidada y no deseada. Este rechazo fue algo que crecí sintiendo profundamente, aunque nunca me lo dijeran directamente. Mientras otros niños tenían un papá amoroso en quien confiar, el mío me trataba como si apenas existiera. Por otro lado, Laura siempre fue la favorita de papá. No es solo mi perspectiva, es un hecho que tanto Laura como yo hemos reconocido con los años. Mi papá ni siquiera intentaba ocultarlo, la colmaba de atención y cuidados de maneras que yo solo podía soñar. Ella era la hija dorada, la que no podía hacer nada mal, mientras que yo simplemente estaba ahí. Recuerdo que después de cumplir 10 u 11 años, me asignaron el rol de ayudante de la familia. Papá me ordenaba hacer las tareas del hogar mientras Laura estaba exenta de mover un dedo. Cuando preguntaba por qué, él lo justificaba diciendo que Laura necesitaba enfocarse en sus estudios y no debía molestarse con tareas como lavar los platos o hacer la colada. Pero para mí, decía que yo debía aprender a manejar esas cosas porque no era tan buena en lo académico como Laura y podría terminar siendo una esposa que se queda en casa. Obviamente, esto era injusto, pero a él no le importaba. Me dejaba recoger el trabajo que sobraba. Yo limpiaba, fregaba, doblaba ropa, y si alguna vez me atrevía a quejarme o pedir ayuda, papá se enojaba. Amenazaba con castigarme o quitarme el teléfono, lo que, siendo niña, sentía como el castigo definitivo. Si quería algo, una ropa nueva, un libro, cualquier cosa, me decían que era innecesario o una pérdida de dinero. Mientras tanto, Laura parecía obtener todo lo que quería sin pensarlo 2 veces. Si me quedaba varada en algún lugar y lo llamaba para que me recogiera, se negaba rotundamente y me decía que lo resolviera sola, incluso si eso significaba caminar a casa sola. Pero si Laura necesitaba que la llevaran, ya fuera a 5 minutos o a 1 hora de distancia, papá dejaba todo para estar ahí por ella. Sin preguntas, sin excusas, solo una dedicación inquebrantable hacia ella. La injusticia era exasperante. Con el tiempo, Laura también comenzó a aprovechar el favoritismo de papá para hacerme la vida aún más difícil. Por ejemplo, si algo en la casa se rompía, ella me culpaba de inmediato, sabiendo muy bien que, sin importar cuánto lo negara o explicara lo que realmente pasó, papá estaría de su lado y me castigaría. Laura usaba mi amor por las artes y manualidades como una forma de menospreciarme. Siempre he sido una persona creativa, encontrando alegría en hacer cosas con mis manos,
pero Laura usaba esta pasión en mi contra, burlándose de mi ante papá, diciendo lo femenina y infantil que era, y como las artes y manualidades eran solo para perdedores. Él no hacía nada para defenderme, y en cambio, se burlaba de mí junto a ella. Eso dolía profundamente porque era algo que me hacía feliz y, sin embargo, se convirtió en otra razón para que mi familia me tratara como si no estuviera a la altura. En ocasiones, siempre que discrepaba con papá o me defendía, Laura intervenía para defenderlo, pintándome como una niña irrespetuosa y difícil. Una vez, durante una discusión, incluso llegó a decir que mamá se habría avergonzado de haber dado a luz a alguien como yo. Añadió que deseaba que yo hubiera muerto en lugar de mamá, ya que estaba haciendo miserable la vida de ella y de papá. Esa declaración me destrozó. ¿Pueden imaginar qué pasa cuando escuchas esas cosas de tu propia hermana y padre casi cada 2 días? Aprendes a vivir con culpa y comienzas a guardarte las cosas para ti misma. Por todo esto, aprendí a ser extremadamente cautelosa tanto con Laura como con papá. Sentía que caminaba sobre cáscaras de huevo todo el tiempo, constantemente en guardia para evitar hacer o decir algo que pudiera desencadenar sus críticas o castigos. Estaba cansada de que me culparan por la muerte de mamá. Comencé a contar los años y días hasta que pudiera irme a la universidad, y cuando finalmente tuve la oportunidad, no miré atrás. Me mudé y eventualmente conseguí mi propio trabajo para poder mantenerme. Sentí como si finalmente tuviera un sabor de libertad, la capacidad de vivir la vida en mis propios términos sin la sombra constante de mi papá y mi hermana sobre mí. Después de mudarme, las cosas con papá mejoraron ligeramente, no porque nos acercáramos más, sino porque ya no nos veíamos tan seguido. La distancia física facilitaba evitar peleas o encuentros tensos. Mientras tanto, Laura, que nunca buscó un trabajo estable, se quedó con papá sin pagar renta. Con los años, ella afirmaba a todos que esta era su estrategia para ahorrar dinero cuando, en realidad, yo sabía que solo le gustaba que la mimaran y favorecieran mi papá. A él le gustaba cuidarla, aunque ella era una adulta que debería haber sido enseñada a ser más independiente y responsable, y ella lo permitía con gusto. Una vez, en acción de gracias, papá me había invitado a mí y a mi entonces novio a pasar las vacaciones en su casa. No estaba emocionada por eso, no estaba cerca de ellos, pero acepté por cortesía. Mi novio y yo decidimos que solo nos quedaríamos 3 noches y luego pasaríamos el resto de las vacaciones con su familia, donde las cosas eran más cálidas y acogedoras. Cuando Laura conoció a mi ex durante esa visita de acción de gracias, las cosas tomaron un giro para peor. Desde el momento en que fueron presentados, ella coqueteaba constantemente con él de maneras que se sentían completamente inapropiadas. Seguía bañándolo de cumplidos, llamándolo guapo y maravilloso, mientras sutilmente me menospreciaba diciendo que nunca pensó que su hermana, el patito feo, terminaría con alguien como él. Obviamente, me ofendí, pero no quería empezar una pelea con ella frente a mi entonces novio. Sin embargo, su comportamiento cruzó la línea cuando comenzó a buscar excusas para tocarlo, roces ligeros en su brazo, acercarse demasiado o golpecitos juguetones en su hombro. No solo era incómodo para mí, era increíblemente irrespetuoso. Fue entonces cuando intenté manejar la situación con madurez. La llevé a un lado y le pedí cortésmente que bajara el tono, explicándole que sus acciones podrían estar incomodándolo. Pero Laura, fiel a su estilo, me desestimó diciendo que estaba exagerando y que debería dejar de arruinar la noche con mis celos. Desechó mis preocupaciones como si fueran triviales, incluso riéndose de mí. Después de la cena, papá subió a su habitación, dejándome a mí, a Laura y a mi ex viendo una película juntos en la sala. Lo que debería haber sido una noche acogedora y relajante rápidamente se convirtió en otra situación incómoda. Durante toda la película, Laura seguía encontrando razones para pelear juguetonamente con mi ex como niña, dándole codazos, provocándolo y metiéndose en su espacio personal. Lo que lo hacía aún peor era que mi ex parecía estar disfrutando toda la atención. Aunque no diría que estaba correspondiendo abiertamente a su coqueteo, ciertamente no lo estaba desalentando tampoco. Viéndolos a ambos, me sentí completamente marginada, como si fuera una tercera rueda con mi propio novio y mi hermana. Fue humillante. En algún momento durante la película, no pude soportarlo más. Estaba cansada emocional y físicamente, y el peso de sentirme irrespetada en la casa de mi propia familia era demasiado. Me excusé y subí a dormir, dejándolos solos para terminar la película. Pensé que mi novio eventualmente se uniría a mí en mi habitación, pero nunca lo hizo. A la mañana siguiente,
Me desperté temprano y la casa estaba inquietantemente silenciosa. Algo se sentía mal de inmediato, especialmente porque noté que mi entonces novio no había dormido a mi lado en toda la noche. Preocupada y un poco sospechosa, decidí bajar a ver cómo estaba, pensando que tal vez se había quedado dormido en el sofá mientras veía la película. Pero no estaba allí. Un nudo comenzó a formarse en mi estómago mientras pensaba dónde más podría estar. Contra mi mejor juicio, caminé hacia la habitación de Laura, con el corazón latiendo fuerte. Abrí la puerta y allí estaban, mi peor miedo desplegándose ante mis ojos. Mi ex y mi hermana estaban durmiendo en la cama juntos, medio desnudos. En el suelo junto a ellos había 2 botellas de vino vacías y vasos. La vista me hizo sentir enferma hasta el fondo. Mi cabeza dio vueltas con incredulidad y enojo al darme cuenta de que él se había acostado con mi hermana. De todas las personas con las que podría haberme engañado, fue Laura, mi hermana, la única persona que ya había hecho mi vida miserable desde que tengo memoria. No pude contener mi furia. Grité, sobresaltándolos y despertándolos. Ambos parecían sorprendidos y en pánico mientras comenzaba a lanzarles almohadas furiosamente. Mi ex empezó a balbucear disculpas, afirmando una y otra vez que fue un error y culpando al alcohol. Dijo que ambos estaban demasiado borrachos para saber qué estaban haciendo, como si eso supuestamente excusara sus acciones. Sus palabras solo me enfurecieron más, la borrachera no borra la traición. Lo que dolió aún más fue la reacción de Laura, nunca se disculpó. Ni siquiera parecía avergonzada o arrepentida. En cambio, tuvo la audacia de decirme que saliera de su habitación para que pudiera vestirse. Me gritó por invadir su privacidad, como si yo fuera la que estaba equivocada por atraparlos en el acto. Su completa falta de remordimiento, su arrogancia y su intento de darle la vuelta a la situación me dejaron sin palabras. Cuando le conté a mi papá lo que había pasado, esperaba que al menos compartiera mi indignación o me ofreciera algún tipo de apoyo. Inicialmente, pareció tan conmocionado y horrorizado como yo. Por un breve momento, pensé que realmente podría estar de mi lado. Pero luego su tono cambió y me dijo sin rodeos que, aunque no apoyaba las acciones de Laura, no iba a interferir porque Laura y mi ex eran ambos adultos, así que podían hacer lo que quisieran. Actuó como si mi hermana acostándose con mi entonces novio fuera un error que simplemente podía barrerse bajo la alfombra en lugar de una traición monumental. Lo que lo empeoró fue como papá intentó devolverme la culpa. Según él, yo debería haber sido más cuidadosa con el tipo de hombre que traje a la familia. Dijo que mi ex tenía un carácter débil, así que básicamente era mi culpa por haberlo traído cerca de Laura. Era como si creyera que yo debería haber predicho de alguna manera la traición de mi ex. Sus comentarios me hicieron sentir como si estuviera perdiendo el control de la realidad. Mi hermana no era una espectadora inocente en esta situación, ella persiguió activamente a mi ex sabiendo perfectamente cuánto me dolería. Sin embargo, mi papá minimizó completamente su papel, casi absolviéndola de todo mientras me echaba la culpa enteramente a mí. Era como si se negara a hacerla responsable de nada, sin importar cuán cruel o egoísta fuera. Finalmente, supe qué tenía que hacer. Terminé con mi ex inmediatamente. No había vuelta atrás de lo que había hecho, y no podía quedarme con alguien que me traicionaría tan profundamente, especialmente con mi propia hermana. En cuanto a Laura, corté todos los lazos con ella después de esto. Nunca se disculpó ni mostró ni una pizca de remordimiento. En cambio, tomó la situación y la convirtió en algo de lo que alardear. Fue por ahí contándole a nuestros primos cómo me robó a mi hombre en una noche e incluso se jactó de que aparentemente le había dicho que era mejor en la cama que yo. Fue vil y humillante, y lo dijo todo con orgullo, como si lastimarme fuera una especie de victoria retorcida para ella. Mi relación con mi papá también se fracturó. Su negativa a hacer responsable a Laura y su decisión de ponerse de su lado, incluso indirectamente, fue la gota que colmó el vaso. Entré en no contacto con él. Papá a veces intentaba contactarme para suavizar las cosas, pero yo rechazaba cualquier comunicación. Sin embargo, las cosas cambiaron de la nada a principios de este año. Mi papá tuvo un susto de salud importante. Fue serio y, aunque los médicos pudieron salvarlo, la experiencia lo dejó débil y necesitando cuidados. A pesar de todo el dolor y resentimiento que albergaba, fui yo quien dio un paso al frente para ayudarlo, no por obligación, sino porque sabía que tenía los medios y el corazón para hacerlo. Ya había perdido a mi mamá y, a pesar de todo,
no quería perder a mi papá también. Asumí muchas de las responsabilidades de su recuperación. Pagué facturas médicas que su seguro no cubría y contraté a un cuidador para asegurarme de que estuviera cómodo y se recuperara bien en casa. No fue fácil, pero lo hice porque sentí que era lo correcto. Mi hermana, por otro lado, hizo poco o nada para ayudar. Su salario no es suficiente para pagar nada sustancial y no parecía particularmente inclinada a contribuir tampoco. Solo me dejó manejar todas las responsabilidades de papá. Supongo que durante este tiempo los ojos de papá finalmente se abrieron a la verdad. Se dio cuenta de cuánto lo estaba cuidando mientras Laura no movía un dedo. Inesperadamente, se disculpó conmigo. Reconoció cómo me había tratado mientras crecía, cómo había fallado en estar ahí para mí y cómo había dejado pasar las acciones de Laura cuando más me dolían. Por primera vez en mi vida, sentí que papá realmente vio el dolor que me había causado. Fue un momento sanador y, aunque no borró todo, abrió la puerta para que empezáramos a reconstruir nuestra relación. Comenzamos a hablar más y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había esperanza para nosotros. Así que cuando comencé a planear mi boda, invitar a mi papá me pareció lo correcto. Nuestra relación parecía estar mejorando lentamente y, a pesar de todo, quería que estuviera allí para un momento tan importante en mi vida. Sin embargo, invitar a Laura estaba fuera de discusión. Ella nunca se había disculpado ni me había mostrado que sentía remordimiento por lo que me había hecho. Ella y yo no teníamos relación y quería que siguiera así. Pero mi papá, quizás envalentonado por nuestra conexión renovada, comenzó a insistir en que la invitara. Insistió en que Laura había cambiado y merecía una segunda oportunidad. Le pregunté directamente, si realmente había cambiado, entonces ¿por qué no me había contactado ni una sola vez para disculparse? Si estaba arrepentida, seguramente una disculpa no sería demasiado pedir. Pero en lugar de entender mi perspectiva, papá redobló su postura diciendo que debía dejar que el pasado quedara en el pasado y no molestar a Laura por una disculpa. Argumentó que habían pasado años desde el incidente con mi ex y que mi boda era la oportunidad perfecta para un nuevo comienzo para todos nosotros. No podía creer que me estuviera pidiendo esto después de todo lo que había pasado, después de todo lo que Laura había hecho. Quería que simplemente perdonara y olvidara sin ni siquiera un reconocimiento de su parte del daño que causó. Se sentía como otro ejemplo más de él excusando su comportamiento mientras esperaba que yo tomara el camino más noble. Pero esta vez no iba a permitir que eso pasara. Planté mi pie y le dije que no. Si Laura quería enmendar las cosas, el primer paso era una disculpa, y hasta que eso ocurriera, no tenía lugar en mi vida, mucho menos en mi boda. Fue entonces cuando mi papá dijo rotundamente que si Laura no estaba invitada, él tampoco asistiría ni me llevaría al altar. Incluso intentó manipularme diciendo que su ausencia causaría chismes entre la gente y que reflejaría mal en mí no tenerlos a mi lado en una ocasión tan importante. Me di cuenta de que esto era otra instancia más de él intentando controlar la situación y hacerme sentir culpable para que hiciera lo que él quería. Pero ya había tomado una decisión. No iba a dejar que él ni nadie más me manipulara, así que lo desinvité por completo. Si no iba a respetar mis límites, entonces no merecía ser parte de mi día especial. En cambio, recurrí a mi abuelo paterno y le pedí que me llevara al altar. Cuando le conté a mi abuelo sobre la situación, aceptó de inmediato. Se sintió honrado de asumir el rol y no dudó en expresar su decepción por el comportamiento de mi papá. Mi abuelo, como muchos otros en nuestra familia, sabía del favoritismo de mi papá y cómo me había culpado por la muerte de mi madre toda mi vida. Estaba profundamente decepcionado de que incluso ahora, después de todo, papá no hubiera cambiado. De todos modos, el día de mi boda fue hermoso. Mi abuelo me llevó al altar con orgullo y pasamos un tiempo increíble celebrando con las personas que realmente se preocupaban por mí y mi felicidad. Se sintió como el nuevo comienzo que siempre había soñado, rodeada de amor y apoyo. Pero, por supuesto, mi papá no iba a dejar las cosas tan fácilmente. Después de la boda, cuando se enteró de lo que había pasado, tuvo un berrinche masivo. Me llamó indignado y dijo que no podía creer que hubiera seguido adelante con una boda sin él. Admitió que esperaba plenamente que yo cediera y lo invitara de vuelta y estaba furioso de que hubiera pedido a mi abuelo que tomara su lugar, insistiendo en que mi abuelo no tenía derecho a llevarme al altar. Lo que realmente pareció llevar a papá al límite, sin embargo, fue el regalo de bodas que recibí de mi abuelo. Verán, durante la recepción, mi abuelo,
que había sido tan solidario conmigo durante todo este proceso, hizo un anuncio sorprendente. Dijo que me estaba dando su casa de vacaciones como regalo de bodas, queriendo que mi esposo y yo hiciéramos nuevos recuerdos allí. Esto fue completamente inesperado y me abrumó la gratitud. Mi abuelo me dijo que creía que, de Laura y yo, era yo quien realmente apreciaba el valor de la familia y los recuerdos que venían con la casa. Dijo que sabía que la cuidaría y la valoraría como él lo había hecho. Su gesto significó todo para mí, pero ha enfurecido a mi papá. Como hijo único de mi abuelo, papá siempre había asumido que heredaría todo, incluida la casa de vacaciones. Ahora que me la han regalado, papá ve esto como una traición de mi parte. Desde la boda, mi papá y Laura me han estado acusando implacablemente de robarles la casa de vacaciones. Insisten en que es el derecho legal de mi papá heredarla como hijo único de mi abuelo y han estado presionándome para que se la devuelva. Las acusaciones son tan injustas como absurdas. Laura, predeciblemente, ha sido la más ruidosa, incitando a papá y retratándome como una especie de oportunista que manipuló y aprovechó la generosidad de mi abuelo. ¿Soy yo la mala aquí? Actualización 1, respondiendo a algunas de las preguntas más frecuentes. ¿Está casada tu hermana? No, mi hermana no está casada aún. Odia el compromiso y no mantiene relaciones a largo plazo con nadie. ¿Por qué tu hermana adulta todavía vive con tu papá? Bueno, es porque Laura es la hija dorada de mi papá y él es su red de seguridad. Siempre han tenido una relación codependiente y parece funcionar para ellos. Papá ama malcriarla sin fin, mientras que yo he trabajado duro para valerme por mí misma. Laura sigue dependiendo de mi papá para todo. No tiene un trabajo estable ni ahorros. ¿Por qué no te ayudaron tus abuelos antes enfrentándose a tu papá? Lo hicieron. Mis abuelos siempre han sido parte de mi vida y han intentado ayudarme tanto como pudieron. Intentaron hablar con mi papá varias veces, pero él nunca cambió. Al final del día, no era su responsabilidad criarme, era la de mi papá. Él debería haber asumido la responsabilidad y ser el padre que necesitaba. Entiendo que estaba de luto y que perder a mi mamá fue devastador para él, pero eso no excusa su negligencia ni su favoritismo. Como niña, todo lo que sentía era que no me querían ni me amaban. Papá era el adulto, el padre, y debería haber sido el quien superara su duelo y cuidara de mí. ¿Ha salido tu papá con alguien después de que tu mamá falleció? No, mi papá ha permanecido soltero todos estos años. Todavía llora la pérdida de mi mamá hasta el día de hoy. No creo que alguna vez se haya curado realmente de su partida. Actualización 2, hoy me reuní con papá. Había estado llamándome y enviándome mensajes sin cesar durante semanas, y finalmente decidí que era mejor encontrarlo cara a cara y poner fin a este drama continuo. Cuando nos encontramos, le dije firmemente que no iba a darle la casa de vacaciones y que necesitaba dejar de lado la idea de que tenía derecho a heredarla. Mi abuelo me la había dado como regalo y su decisión era final. Mi papá, como era de esperar, no lo tomó bien. Me llamó egoísta y manipuladora, acusándome de robar algo que le pertenecía legítimamente. Me dijo cómo ya le había quitado tanto a lo largo de los años y que incluso ahora parecía haberle quitado otra cosa. Sus palabras no me sorprendieron, pero aún así dolieron. Fue entonces cuando lo miré a los ojos y le pregunté directamente, ¿por qué me odias tanto? ¿Qué te he hecho alguna vez? Mis preguntas parecieron tomarlo desprevenido. Pude ver a papá titubear por un momento, pero insistí. Le dije que siempre he sabido que me culpaba por la muerte de mi madre, pero ¿era esa la única razón de su odio? Le recordé que yo era solo un bebé cuando mamá murió, entonces, ¿qué esperaba que hiciera para salvarla? Era inocente, y si alguien debería sentirse culpable, era él por no estar allí cuando ella más lo necesitaba. Debería haber estado allí para mi mamá en lugar de estar fuera en un viaje de trabajo. Le dije a papá que no era justo que continuamente proyectara su culpa y su dolor sobre mí. No era mi culpa y nunca lo había sido, sin embargo, había pasado toda mi vida castigándome por algo que estaba fuera de mi control. Podía sentir el peso de mis palabras en el aire. Al principio, mi papá intentó evitar responderme directamente, pero insistí y le dije que esta era su oportunidad de finalmente decir lo que tuviera en mente de una vez por todas, que lo dejara todo salir. Fue entonces cuando mi papá finalmente admitió la verdad. Me dijo que nunca quiso un segundo hijo y que cuando mamá quedó embarazada de mí, él estaba en contra. Explicó cómo,
A pesar de las advertencias de los médicos sobre los riesgos, mamá había insistido en tenerme y papá la había instado a abortar. Al final, fue su decisión y él no pudo hacer nada al respecto. Así que cuando ella murió dándome a luz, me culpó por quitársela. Me dijo que durante años deseó que yo nunca hubiera nacido y que, a medida que crecía y comenzaba a parecerme más a ella, solo lo hacía extrañar a mamá aún más. Mi corazón se rompió mientras hablaba. Papá me dijo que solo después de que lo cuidé este año tras su susto de salud se dio cuenta de que también me parecía a mamá en otras formas, especialmente en lo cariñosa y generosa que soy, igual que ella. Fue entonces cuando finalmente comenzó a sentir esta abrumadora sensación de culpa y fue cuando se disculpó conmigo. Me dijo que genuinamente lamentaba la forma en que me trató, pero que simplemente no podía evitarlo, ya que mi hermana era más fácil que yo. Admitió que Laura nunca le recordaba a mamá, ella era más como él y nunca lo hacía enfrentar su propio dolor. Luego, mi papá me dijo cómo había esperado que mi boda pudiera arreglar todo. Esperaba presentarse como una familia unida en mi boda, pero cuando no invité a Laura y lo desinvité a él, aparentemente lo arruiné todo. Dijo que pedirle a mi abuelo que me llevara al altar fue la mayor traición que pude haberle hecho y que le robé la experiencia como padre. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que me había hecho pasar, todavía tenía la audacia de señalarme con el dedo. Era como si yo fuera la que lo había agraviado, cuando todo lo que había hecho era intentar sanar una relación que siempre fue unilateral. Me burlé de sus palabras, sintiéndome tanto enojada como entumecida. Le dije que claramente nunca iba a ser lo suficientemente buena para él, claramente siempre iba a ser el chivo expiatorio de la familia sin importar qué. En este punto, solo estaba harta de intentar arreglar las cosas con él. No merecía mi esfuerzo ni mi cuidado nunca más. Le dije que si alguna vez se encontraba en el hospital otra vez, no debería esperar que pagara sus facturas médicas ni lo ayudara más. En cambio, debería confiar en su preciosa hija Laura, que ni siquiera puede manejar sus propias finanzas cada mes. También le recordé a papá que mi abuelo me había dado la casa de vacaciones por su cuenta. Le dije que si tenía un problema con eso, podía discutirlo con mi abuelo porque yo estaba harta de intentar explicarme o justificar mis acciones. Papá intentó argumentar más, pero me fui rápidamente porque ya no quería escucharlo. Desde entonces, papá me ha estado llamando varias veces, pero no me he molestado en contestar. En este punto, estoy harta de su presencia tóxica y quiero concentrarme en mi matrimonio. A lo largo de todo esto, mi esposo Santiago ha sido un apoyo increíble. Entiende los problemas de mi familia y me apoya. Actualización 3, ha pasado casi un mes desde mi última actualización. Incluso después de nuestra conversación, mi papá no dejó de intentar hacerme sentir culpable. Siguió enviándome mensaje tras mensaje llenos de disculpas, intentando hacerme cambiar de opinión sobre todo. Se disculpó por la forma en que me trató y por las cosas que dijo, esperando que me ablandara y reconsiderara mi decisión de cortarlo. Me dijo que realmente me necesitaría a su lado siempre que estuviera enfermo en el futuro, ya que yo era la única en quien podía confiar lo suficiente para cuidarlo. Pero no importa cuántas veces leí sus mensajes, no cambiaron nada. Sus palabras se sentían vacías, demasiado poco, demasiado tarde. Sus disculpas eran solo otro intento de recuperar el control y ya no lo estaba comprando. Mientras tanto, Laura me envió un mensaje largo y enojado culpándome por todo. Me dijo cómo era injusto de mi parte amenazar con cortar a papá y que él ya había sufrido mucho por mi culpa. También me dijo que por mi causa ella tuvo que crecer sin una madre. Según ella, soy una maldición en la vida de todos y es mi culpa que nuestra familia esté rota. Incluso llegó a afirmar que yo había robado la casa de vacaciones de papá y que recibiría mi karma. No perdí mi tiempo respondiéndole y simplemente la bloqueé. Puede llorar y gritar todo lo que quiera, pero la casa de vacaciones es mía y no hay nada que pueda hacer al respecto.